2 pantallas grandes. Había otra cámara arriba en el ático. Todo estaba cableado por todas partes. También había un cable Ethernet, para que pareciera que el cable de Internet estaba conectado y pudiéramos vernos caminando por nuestra casa. Las vacaciones son para divertirse, al menos eso se supone que son. Sin embargo, en los últimos años, los veraneantes han hecho un descubrimiento chocante. Cámaras ocultas en sus habitaciones de hotel, grabando todos sus movimientos, incluidos sus momentos más íntimos. Lamentablemente, la mayoría de la gente nunca llega a ver las cámaras ocultas, por lo que son ajenos a la intrusión de los bichos raros en su intimidad. Veamos algunos de los extraños casos en los que se han descubierto cámaras ocultas en habitaciones de hotel. Una aventura grabada por la cámara. Ahora, casi de la noche a la mañana, el ex secretario de Sanidad Matt Hancock fue vilipendiado en la prensa y en el Tribunal de la Opinión Pública en 2021. ¿Por qué? Porque fue pillado en un fuerte abrazo con su amante, a pesar de haberle dicho al resto del país durante meses y meses y meses que mantuvieran las distancias. En un sorprendente giro de los acontecimientos, un escándalo sacudió la escena política del Reino Unido cuando Matt Hancock, secretario de Estado de Sanidad y Asistencia Social, se encontró en el centro de un escandaloso asunto. Todo empezó cuando empezaron a circular rumores sobre su estrecha relación con Gina Coladangelo, una cercana ayudante. Nadie sabía que su relación iba mucho más allá de los límites profesionales. En una cita secreta, dentro de los confines de su despacho, Matt Hancock y Gina Coladangelo compartieron un apasionado e ilícito beso. Este acto escandaloso, captado por las cámaras, causó conmoción en los pasillos del poder, haciendo que el público se cuestionara la integridad de aquellos a quienes se había confiado su bienestar. Fue una historia de amor prohibido que se desarrolló en los pasillos del poder. Matt Hancock, figura prominente del gobierno del Reino Unido, se vio envuelto en un escandaloso romance, nada menos que con su ayudante más cercana, Gina Coladangelo. La revelación causó conmoción en todo el país, mientras la opinión pública se enfrentaba a la idea de que aquellos a quienes se había confiado su bienestar pudieran verse envueltos en semejante escándalo. La historia comienza años atrás, durante su época de estudiantes en la Universidad de Oxford. Matt Hancock, conocido por su ambición y empuje, ya estaba causando sensación en la esfera política. Gina Coladangelo, una persona inteligente y con talento, llamó su atención. Poco podían imaginar que sus caminos volverían a cruzarse en las circunstancias más inesperadas. Matt Hancock había ascendido hasta convertirse en secretario de Sanidad, un cargo de enorme responsabilidad. Gina Coladangelo, experta en comunicación, se había convertido en parte integrante de su equipo. Su relación profesional parecía sencilla a primera vista, pero a puerta cerrada se estaba gestando un romance clandestino. En los círculos políticos empezaron a circular rumores sobre su relación, pero no fue hasta que apareció una fotografía filtrada cuando ya no se pudo negar la verdad. La imagen captaba un momento de intimidad entre Hancock y Coladangelo, confirmando los rumores que llevaban meses circulando. La opinión pública quedó estupefacta, incapaz de comprender cómo una figura de tan alto nivel podía arriesgarlo todo por un amor prohibido. A medida que se desarrollaba el escándalo, surgieron preguntas sobre los posibles conflictos de intereses que podían haber surgido de su relación. ¿Recibió Coladangelo un trato preferente o acceso a información sensible? ¿Se vio comprometido Hancock en su toma de decisiones como secretario de Sanidad? A raíz de la revelación, tanto Hancock como Coladangelo se enfrentaron a un inmenso escrutinio y a la reacción de la opinión pública. Las peticiones de dimisión se extendieron por todo el país, ya que la opinión pública cuestionaba su integridad y capacidad para desempeñar sus respectivos cargos. El escándalo no solo empañó sus reputaciones, sino que arrojó una sombra de duda sobre todo el gobierno, con la pandemia asolando el país. A medida que se desarrollaba el escándalo, las repercusiones fueron rápidas y graves, con una condena generalizada y peticiones de dimisión que resonaron en todo el país. La ira de la opinión pública se vio alimentada por un sentimiento de traición. A Matt Hancock, como secretario de Sanidad, se le confió la responsabilidad de guiar a la nación a través de uno de sus momentos más difíciles, la pandemia de COVID-19. Sin embargo, a puerta cerrada, se le acusó de ser el principal responsable de la pandemia. Sin embargo, a puerta cerrada, estaba involucrado en una aventura secreta, socavando la confianza depositada en él por el público. La cronología de los acontecimientos en torno a la aventura intensificó aún más la indignación de la opinión pública. Se reveló que la aventura había durado meses, incluso durante los periodos más estrictos de encierro, cuando se instaba al público a hacer sacrificios y cumplir estrictas medidas de distanciamiento social. La hipocresía de las acciones de Hancock no pasó desapercibida para el público, que sintió una profunda rabia y traición.
El escándalo también suscitó dudas sobre la integridad del gobierno y su capacidad para gobernar con eficacia. Muchos argumentaron que la aventura de Hancock comprometía su toma de decisiones como secretario de Sanidad, ya que ponía en duda que sus intereses personales tuvieran prioridad sobre el bienestar de la nación. La opinión pública exigió transparencia y rendición de cuentas, así como una investigación exhaustiva de los posibles conflictos de intereses. En respuesta al clamor público, Matt Hancock presentó una disculpa pública, reconociendo el dolor y el daño causados por sus acciones. Sin embargo, para muchos, la disculpa no abordaba los problemas más profundos. La confianza del público se había quebrado, y las disculpas por sí solas no bastaban para reparar el daño. A medida que el público seguía expresando su indignación, aumentaba la presión sobre Hancock para que dimitiera de su cargo. Los partidos de la oposición pidieron su dimisión, argumentando que sus acciones habían socavado la confianza del público y comprometido su capacidad para dirigir con eficacia. El primer ministro se enfrentó a una difícil decisión, dividido entre la lealtad a su colega y las exigencias de la opinión pública. Finalmente, Matt Hancock anunció su dimisión como secretario de Sanidad. Matt Hancock ha presentado en los últimos minutos su dimisión como secretario de Sanidad y Asistencia Social. La decisión llegó tras días de intenso escrutinio y creciente presión. Mientras algunos veían su dimisión como un paso necesario para restaurar la confianza pública, otros se preguntaban si era suficiente para abordar los problemas más profundos de integridad y responsabilidad en el seno del gobierno. El asunto entre Matt Hancock y Gina Coladangelo dejará sin duda un impacto duradero en el panorama político del Reino Unido. Hotel surcoreano del infierno. Una noche en un hotel se convierte en una espeluznante invasión de la intimidad de más de 1000 personas. La policía descubrió una enorme red de cámaras ocultas en las habitaciones, que retransmitían en directo a huéspedes desprevenidos. Según informan los medios de comunicación surcoreanos, miles de personas pagaban por ver las retransmisiones en directo en un sitio web de cámaras espía. Imagínate que te registras en un hotel pensando que estás a salvo y seguro, pero descubres que los huéspedes de 30 hoteles surcoreanos han sido filmados en secreto y sus movimientos retransmitidos en directo para los clientes que pagan por ello. La historia comienza con una escalofriante revelación de la policía surcoreana. Anunciaron la detención de 2 individuos que habían estado utilizando cámaras web para espiar a unos 1.600 huéspedes de hoteles de 10 ciudades diferentes. Esta operación clandestina se había prolongado durante unos espeluznantes 6 meses, desde el 24 de noviembre de 2018 hasta el 2 de marzo. Los sospechosos, cuya identidad no se ha revelado, están acusados de retransmitir en directo a los huéspedes de casi 4 docenas de habitaciones repartidas en al menos 30 hoteles. ¿Te imaginas el susto y el horror que debieron sentir estos desprevenidos huéspedes al descubrir que sus momentos privados estaban siendo retransmitidos a desconocidos? El Departamento de Investigación Cibernética de la Agencia Nacional de Policía reveló los inquietantes métodos empleados por los culpables. Habían escondido cámaras de 1 milímetro en objetos cotidianos dentro de las habitaciones del hotel, como televisores, secadores de pelo y enchufes eléctricos. Estas cámaras eran tan minúsculas que no superaban la cabeza de un pequeño tornillo, lo que las hacía prácticamente indetectables a simple vista. Tampoco se dio el nombre de los hoteles afectados por este atroz acto, y la policía aclaró que no hay pruebas que sugieran su implicación en la trama. Sin embargo, la mera idea de que una violación de este tipo pueda producirse entre las paredes de cualquier hotel es profundamente inquietante. A medida que se profundiza en este escandaloso escándalo, resulta aún más inquietante. Los sospechosos llevaron sus actividades ilegales a un nuevo nivel, creando un sitio web alojado en un servidor extranjero. Este sitio atrajo a más de 4.000 miembros, de los cuales casi 100 pagaban una cuota mensual de $45 por acceder a vídeos a la carta. La audacia y la crueldad de beneficiarse de la invasión de la intimidad de personas inocentes es realmente repugnante. La operación resultó ser alarmantemente lucrativa, con más de $6.000 antes de su cierre definitivo. La Agencia Nacional de Policía expresó su conmoción e incredulidad ante la situación. Afirmaron que, aunque ya se habían dado casos de cámaras ilegales instaladas en hoteles, esta es la primera vez que sorprenden a individuos difundiendo vídeos en directo por Internet. No se puede exagerar la magnitud de este escándalo. Hubo un caso similar en el pasado en el que se instalaron, a escondidas, cámaras ilegales que se vigilaban de forma sistemática y secreta, pero esta es la primera vez que la policía pilla en la que se emiten vídeos en directo por Internet, declaró la policía.
Si son declarados culpables de distribuir estos vídeos ilegales, los sospechosos podrían enfrentarse a graves penas, entre ellas penas de cárcel y una multa de unos $27.000. La prensa coreana informó de que las autoridades estaban decididas a hacer justicia a las víctimas y a enviar un firme mensaje de que no se tolerarán actos tan despreciables. Desgraciadamente, el escándalo del espionaje en hoteles surcoreanos no es un incidente aislado. El uso de cámaras espía para filmar a mujeres en baños públicos y otros lugares ha sido un problema creciente en el país en los últimos años. Sorprendentemente, solo en 2017 se denunciaron más de 6.000 casos, casi el triple que en 2012. Sin embargo, solo el 2% de los agresores fueron condenados a penas de cárcel. Esto pone de relieve la urgente necesidad de castigos más estrictos y un enfoque integral para abordar este problema generalizado. En 2018, miles de mujeres salieron a las calles de Seúl como parte de una campaña llamada «Mi vida no es tu porno». Exigieron penas más duras para quienes fueran sorprendidos filmándolas en secreto. El clamor público y las protestas arrojaron luz sobre la urgente necesidad de actuar contra estas actividades invasivas e ilegales. La vida de las víctimas de este atroz acto ha dado un vuelco. Imagínense la conmoción, la humillación y la violación que deben de haber experimentado al descubrir que sus momentos más íntimos eran retransmitidos a desconocidos. El trauma emocional y psicológico que se les ha infligido es inconmensurable. Puede que muchas de las víctimas nunca se recuperen del todo de esta terrible experiencia. Cargarán para siempre con el peso de saber que se invadió su intimidad y se quebró su confianza. Las cicatrices dejadas por este escándalo servirán como recordatorio constante del lado oscuro de la tecnología y del potencial de explotación. El gobierno surcoreano, en respuesta a este escándalo, ha prometido tomar medidas rápidas para evitar que vuelvan a producirse incidentes de este tipo. Están trabajando en la aplicación de leyes y reglamentos más estrictos para disuadir y castigar a quienes se dediquen a actividades ilegales de vigilancia. Cámara oculta. En Londres, Airbnb. Tras mirar más de cerca, LeBrumen dice que fue su hijo de 15 años quien descubrió que había una cámara oculta en el interior. A las pocas horas, la familia avisó a la policía. Los investigadores londinenses ejecutaron una orden de registro y dicen que encontraron pruebas de voyeurismo en vídeo y que la pareja fue captada en esos archivos incautados. Era un viaje aparentemente normal para Chloe LeBrumen y su pareja, James, cuando se embarcaron en una rápida escapada a Londres, Ontario, para asistir al popular festival de música Rock the Park. Pocos sabían que su estancia en un Airbnb se convertiría en una pesadilla que jamás habrían imaginado. La habitación era pequeña, solo una cama, un escritorio, estaba muy limpia, era sencilla. No le dimos importancia. No pensábamos pasar mucho tiempo allí, cuenta LeBrumen. La emoción llenó el ambiente cuando Chloe y James llegaron al Airbnb, una habitación dentro de la casa familiar de los anfitriones. Fueron recibidos por un amable huésped de la casa que les indicó su habitación. La pareja se instaló, sin saber el peligro oculto que acechaba entre sus paredes. A la mañana siguiente, cuando la pareja se disponía a regresar a casa, James se apresuró a recoger sus pertenencias. Con las prisas, cogió por error un objeto que creía que pertenecía a Chloe. Sin que ellos lo supieran, este inocente error desencadenaría una cadena de acontecimientos que acabaría con su sensación de seguridad. A los pocos minutos de abandonar el Airbnb, Chloe y James recibieron una llamada inesperada del anfitrión. La voz al otro lado de la línea afirmaba que faltaba un cargador de la habitación, un cargador que supuestamente pertenecía a un huésped anterior. La pareja dijo que enviarían el cargador al anfitrión cuando pudieran. El comportamiento del anfitrión se intensificó rápidamente, bombardeando a la pareja con una avalancha de mensajes de texto. Lo que empezó como una petición de devolución del cargador, pronto se convirtió en una frenética exigencia de devolución inmediata. A medida que los mensajes seguían inundando sus teléfonos, el tono del anfitrión pasó de la urgencia a la amenaza. Advirtió a Chloe y James de que, si no devolvían el cargador sin demora, les cobraría una cuantiosa suma de $70. El comportamiento del anfitrión fue en aumento. Frenéticamente, acosó a la pareja con mensajes de texto en los que les decía que tenían que devolver el dispositivo inmediatamente o les cobraría $70. Pocos sabían ellos que su alegre comentario pronto se vería ensombrecido por una escalofriante revelación. Fue el hijo de 15 años de Chloe quien descubrió la verdad. Mientras inspeccionaba el cargador, hizo un descubrimiento espeluznante, una cámara oculta hábilmente escondida en su inocente exterior.
Nos sentimos muy presionados para devolver este cargador. ¿Qué pasa con este cargador? Debe haber oro en su interior. Esto es básicamente la cámara. Conscientes de la gravedad de la situación, Chloe y su familia no tardaron en ponerse en contacto con las autoridades. La policía londinense respondió rápidamente, ejecutando una orden de registro y descubriendo pruebas de vídeo de voyeurismo. Los archivos incautados revelaron que Chloe y James no eran las únicas víctimas de este atroz acto. Pocas horas después de que Chloe y su familia denunciaran la cámara oculta a la policía, los investigadores del Departamento de Policía de Londres entraron en acción. Armados con una orden de registro, peinaron meticulosamente la habitación de Airbnb, decididos a descubrir la verdad que se ocultaba tras esta perturbadora violación de la intimidad. A medida que los investigadores profundizaban en su búsqueda, se confirmaron sus peores temores. Descubrieron pruebas innegables de voyeurismo, en las que no solo aparecían Chloe y James, sino también otros huéspedes desprevenidos que se habían alojado en la habitación antes que ellos. La policía londinense no tardó en identificar al autor de este acto despreciable. Avinash Samal, de 41 años y residente en Londres, fue detenido rápidamente y acusado de un delito de voyeurismo. La detención conmocionó a toda la comunidad y muchos se preguntaron cómo era posible que semejante violación se produjera en su propio patio trasero. Chloe y su marido se sintieron aliviados de que la policía hubiera actuado con rapidez y llevado al autor ante la justicia. Sin embargo, las cicatrices emocionales dejadas por esta experiencia traumática tardarían en curarse. Descubrimos que la cámara tenía una opción de retransmisión en directo, así que empiezas a pensar en eso. ¿Quién estaba viendo esto? ¿O quién podría haberlo estado viendo?, dijo Chloe a la prensa. En respuesta al incidente, Airbnb, la popular plataforma en línea de alquileres a corto plazo, emitió un comunicado en el que hacía hincapié en su política de tolerancia cero hacia las cámaras ocultas. Aseguraron al público que el anfitrión responsable de la violación había sido eliminado de la plataforma, y al huésped que denunció el incidente se le reembolsó el importe íntegro. Chloe también dijo que su historia debería servir de ejemplo y advertencia a quienes alquilan Airbnbs para que sean conscientes de lo que les rodea, comprueben la habitación a fondo y busquen cosas fuera de lugar. Casa de los horrores. Una familia de Chandler descubre una cámara oculta y un sistema de grabación dentro de su casa. Imagínese mudarse a una nueva casa, emocionado por un nuevo comienzo, solo para descubrir que está siendo vigilado en secreto. Eso es exactamente lo que le ocurrió a una familia de Chandler, Arizona. Se suponía que iba a ser un nuevo comienzo para la familia que acababa de mudarse a su nueva casa cerca de Arizona Avenue y German Road en Chandler, Arizona. Lo que no sabían era que la casa de sus sueños escondía un oscuro secreto que acabaría con su sensación de seguridad. Poco después de instalarse, la familia empezó a tener problemas con el sistema de ventilación. Preocupados por el problema, decidieron investigar más a fondo. Lo que descubrieron les produjo escalofríos y les hizo cuestionarse su propia seguridad. Un día, mientras inspeccionaba los conductos de ventilación del aire acondicionado de su cuarto de baño, el propietario hizo un descubrimiento escalofriante. Al bajar la rejilla de ventilación, una pequeña cámara colgaba ante sus ojos, balanceándose suavemente como si se burlara de su inocencia. Sorprendidos y aterrorizados, no podían creer lo que estaban viendo. ¿Cómo podía alguien invadir su intimidad de una forma tan despreciable? El miedo se apoderó de sus corazones al darse cuenta de las implicaciones de este siniestro hallazgo. La invasión de sus momentos más íntimos, la violación de su privacidad, era una horrible realidad a la que nunca esperaron enfrentarse. La cámara había sido cuidadosamente escondida, oculta dentro del mismo sistema que estaba destinado a proporcionar comodidad y alivio. Incapaz de comprender el alcance de la invasión, la familia empezó a investigar más a fondo su casa. Su desesperada búsqueda de respuestas les llevó al dormitorio principal, donde hicieron un descubrimiento aún más inquietante. En el respiradero del aire acondicionado encontraron una cámara, testigo mudo de sus momentos más íntimos. La policía informó de que había un dispositivo DVR conectado a la cámara oculta en el ático, que tenía más de 1000 vídeos grabados. Al darse cuenta de que todos sus movimientos habían sido vigilados, sintieron escalofríos. Pasaron semanas, pero la sensación de inquietud persistía y les resultaba difícil sentirse cómodos en su propia casa. El santuario que esperaban se había visto empañado por la siniestra presencia de cámaras ocultas. «Tengo 2 hijas pequeñas que, obviamente, utilizan este baño», dijo el propietario. «Ver esa cámara ahí arriba me asustó». Impulsada por el miedo y la curiosidad, la familia se embarcó en una misión para descubrir la verdad que se ocultaba tras las cámaras ocultas que habían invadido su intimidad.
A medida que profundizaban en su investigación, empezaron a salir a la luz revelaciones sobre el anterior inquilino, que dibujaban un inquietante panorama de la persona responsable de su terrible experiencia. El nombre de Jason Mecklenburg apareció como el culpable de las cámaras ocultas. Se descubrió que Mecklenburg había instalado las cámaras años atrás, cuando era inquilino de la casa. ¿Su motivo? Pillar a su mujer engañándole. Pero lo que pretendía ser una búsqueda personal de respuestas se convirtió en una retorcida obsesión que nunca abandonó. En su confesión a la policía, Mecklenburg admitió haber utilizado las cámaras entre 2011 y 2012, con la esperanza de encontrar pruebas de la infidelidad de su esposa. Sin embargo, los vídeos grabados por las cámaras no aportaron ninguna prueba de sus sospechas. En su lugar, captaron a varias personas usando el baño, duchándose y aseándose, violando su intimidad en los momentos más íntimos de su vida. Los documentos policiales revelaron que en los vídeos aparecían incluso la propia esposa de Mecklenburg, su hijo y otro miembro de la familia, pillados desprevenidos en los baños y pasillos de la casa. Las grabaciones mostraban al propio sospechoso ajustando la cámara a través de la rejilla de ventilación, un escalofriante recordatorio de la naturaleza calculada de sus acciones. La retorcida obsesión de Mecklenburg por la vigilancia se extendía a todos los rincones de la casa, excepto al cuarto de baño principal, donde se encontró el soporte de la cámara. Alegó que el ángulo no era lo suficientemente bueno como para captar nada de interés, pero que la mera presencia de la cámara bastaba para infundir miedo en los corazones de los actuales inquilinos. También dijo a la policía que dejó la cámara y el sistema de grabación cuando se mudaron. Los vídeos recuperados de las cámaras ocultas no incluían ninguna grabación de los actuales inquilinos de la vivienda. Sin embargo, saber que todos sus movimientos habían sido grabados por un desconocido les hizo sentirse expuestos y vulnerables. La sensación de violación persistía, ensombreciendo su vida cotidiana. La inmobiliaria que gestionaba la propiedad no tenía conocimiento de las cámaras ocultas. La condición de inquilino anterior de Mecklenburg solo salió a la luz tras el impactante descubrimiento. La empresa, junto con las autoridades, expresó su profundo pesar por la angustia causada a los actuales inquilinos y se comprometió a tomar medidas inmediatas para garantizar la seguridad y la privacidad de los futuros inquilinos. Mecklenburg fue puesto en libertad y se le ordenó que se mantuviera alejado de su esposa y de las demás víctimas. Tampoco se le permitió regresar a su anterior residencia. Dr. Mortal, una doctora del condado de Orange, se enfrentó a un juez en un caso espeluznante. Está acusada de envenenar a su marido poniendo drano en su té ante la cámara. Se enfrenta a 9 años de prisión si es declarada culpable. Yue Emily Yu, una respetada doctora en dermatología, parecía tenerlo todo. Una carrera de éxito, un marido cariñoso y una vida perfecta. Pero a puerta cerrada se estaba desarrollando un siniestro complot. Acusada de envenenar a su propio marido con una sustancia mortal, las acciones de Yu conmocionaron a la nación y enviaron ondas de choque a través de la comunidad médica. En la pintoresca ciudad de Irvine, en el sur de California, vivía la doctora Yue Emily Yu, una respetada dermatóloga conocida por su experiencia y su exitosa consulta. Con una carrera próspera y una vida aparentemente perfecta, era admirada tanto por sus colegas como por sus pacientes. Pero nadie sabía que tras la fachada del éxito se escondía un oscuro y siniestro secreto. Yue Emily Yu y su marido, el Dr. Jack Chen, parecían la personificación de una pareja feliz. Vivían en una casa encantadora, en un tranquilo barrio de las afueras, rodeados de césped bien cuidado y vallas blancas. Sus vidas parecían idílicas, pero bajo la superficie se estaban gestando problemas. Todo empezó en abril de 2022, cuando Jack Chen empezó a notar un sabor extraño en su té diario. Al principio, lo descartó como una casualidad, pero a medida que pasaban los días, el sabor persistía. Preocupado, decidió tomar cartas en el asunto e investigar el origen del peculiar sabor. Jack Chen, un hombre de ciencia, instaló cámaras ocultas en la cocina familiar, decidido a descubrir la verdad. Lo que descubrió iba más allá de sus peores pesadillas. Las imágenes captaron a Yue Emily Yu vertiendo una misteriosa sustancia en el té de Jack en 3 ocasiones distintas. La sustancia, más tarde identificada como limpiador líquido de desagües, se añadía a su té sin que él lo supiera. La traición era inimaginable. Conmocionado y horrorizado, Jack recogió muestras del té contaminado y las entregó a las autoridades. Las pruebas confirmaron sus peores temores. La sustancia era, en efecto, compatible con un limpiador líquido de desagües, una sustancia altamente tóxica y cáustica. Las consecuencias de las acciones de Yue Emily Yu fueron graves. Jack empezó a experimentar un dolor de estómago insoportable y le diagnosticaron úlceras estomacales.
La sustancia tóxica había causado daños importantes en su cuerpo, dejándolo en agonía. Mientras Jack buscaba ayuda médica y trataba de recuperarse del trauma físico y emocional, la pregunta persistía: ¿por qué su propia esposa, una profesional médica licenciada, recurriría a medidas tan extremas? En agosto de 2022, la espeluznante verdad salió a la luz cuando Yue Emily Yu fue detenida como sospechosa de envenenar a su marido. La antaño respetada dermatóloga se enfrentaba ahora a 3 cargos de envenenamiento y 1 de agresión doméstica con lesiones. De ser declarada culpable de todos los cargos, podría enfrentarse a una pena máxima de 8 años y 8 meses. Posteriormente, fue puesta en libertad bajo fianza de $30,000. El abogado de Yue Emily Yu, Scott Simmons, mantuvo su inocencia, afirmando que se declararía inocente. Cuestionó los motivos de las acciones de Jack, sugiriendo que había estado desesperado por presentar una demanda de divorcio y había optado por involucrar a un abogado de divorcios antes de buscar ayuda de la policía o de profesionales médicos. El impactante caso de Yue Emily Yu cautivó a los medios de comunicación y al público por igual. La traición y el engaño eran insondables, sobre todo viniendo de alguien que se suponía que debía dar prioridad al bienestar y la seguridad de los demás. Drano no es un agente envenenador encubierto. Tiene un olor y un sabor fuertes, y es altamente cáustico. Ella está deseando que llegue su día en el tribunal para que por fin se sepa la verdad, declaró a la prensa el abogado de Emily. La acusación contra Yue Emily Yu también tuvo consecuencias profesionales. Se le exigió que se autoinculpara ante la Junta Médica de California, que determinaría si se le permitiría seguir ejerciendo la medicina. El resultado de esta evaluación aún está por ver. Los abogados de Yue Emily Yu, en una declaración facilitada a CBS Los Ángeles, argumentaron que el limpiador de desagües no era un agente envenenador encubierto. Hicieron hincapié en su fuerte olor y sabor, sugiriendo que sería fácilmente detectable. Expresaron su confianza en que la verdad saldría a la luz en el juicio y que Yue Emily Yu tendría su día para presentar su versión de los hechos. La historia de Yue Emily Yu sirve como escalofriante recordatorio de que el mal puede acechar en lugares inesperados, incluso dentro de los confines de una vida aparentemente perfecta, y podría haberse salido con la suya de no ser por la cámara oculta de su marido. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en los cuadros que se reproducen en tu pantalla para ver contenidos similares.